Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos otro miércoles más en El Toro por los Cuernos. Miren, esta noche vamos a hablar de un personaje absolutamente excepcional, que además nació aquí al lado, en la plaza de Amboaje, en la esquina con la calle de Arce. Fue ministro de todo, presidente de gobierno, pero es que fue periodista, casi podíamos decir, y fue abogado, y fue un intelectual de primera línea, y un hombre además muy comprometido con su época, y un hombre muy comprometido también con la ciudad que seguramente soñaba, esa ciudad que él llevaba en el recuerdo, porque de aquí se marchó muy niño, pero que siempre la tuvo como en una especie de, bueno, pues de sueño dorado de lo que había sido Ferrol, y luego hizo mucho por Ferrol. Vamos a hablar de un hombre que siendo niño, pues fíjense ustedes, a los 10 años, ni más ni menos, que ya traducía francés. Y a los 11 años escribía y tenía su propio periódico que se llamaba algo así como El Cantor de Mugardos. El Cantor de Mugardos, y no había estado nunca en Mugardos. Y bueno, luego a los 17 años termina la carrera de Derecho y a los 18 la carrera de Filosofía. Pues este personaje absolutamente prodigioso es don José Canalejas. Y de José Canalejas vamos a hablar esta noche con dos personalidades absolutamente de excepción. Dos catedráticas, una de historia y otra de literatura, dos investigadoras, dos escritoras. Bueno, paso a presentárselas. Esperanza Piñeiro de San Miguel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantada. Es un lujo para nosotros tenerte aquí. Bueno, vamos a charlar tranquilamente, muchas gracias. Vamos a hablar tranquilamente y nos vas a contar todo lo que sabes. Pues a ver lo que va saliendo de Canalejas, que sí que es un personaje muy importante para Ferrol. Mucho. Y Eva Ocampo. Hola, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vas a contar mil cosas. Porque, bueno, lo que vaya surgiendo. Bueno, tú cuentas de Cunqueiro, de Murguía, de Hildegard, bueno, como yo le decía, Esperanza, es que tenemos que repetir y hacer varios programas con vosotras. Bueno, pues tú lo que quieras. ¿Sí? Pero ahora tenemos a Canalejas y empezamos con Canalejas. Muy bien. Figura de Canalejas. ¿Quién es Canalejas? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Y qué es el Ferrol de Canalejas en ese momento? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién rompe el hielo? Pues a ver, efectivamente nace en Ferrol en el año 1854. Su padre había llegado aquí a la ciudad porque justo en el año 1850 es una época que hay un renacer en Ferrol con el impulso otra vez de los astilleros. Va a ser a partir de este momento una época buena para Ferrol. Entonces su padre llega como profesor de la Escuela de Máquinas de Ingenieros, su padre era ingeniero, y aquí nace el niño. Justo el mismo mes que nace, que es en agosto del año 1854, se produce la revolución liberal que va a dar paso durante 2 años al bienio liberal progresista. Y bueno, yo creo que esto es un poco premonición de lo que va a ser este personaje, que en el futuro va a ser pues un liberal progresista democrático, de los más avanzados, del ala más avanzada del liberalismo. Sí. Y como persona, vamos a ver, ¿cómo empieza porque empieza el niño, pero el niño, decíamos antes, Eva, esto no es muy ortodoxo, pero decíamos que era un pelín redicho. Pelín redicho, porque todo lo que estamos diciendo, esto es un fenómeno, pero... Mira, yo creo que el niño, así por lo que leímos, tiene mucho que ver con el padre. El padre era una persona muy inquieta, que cuando llega a Ferrol, bueno, Isabel II, ese año, que es en 1850, pues por una real orden, hace que se abra aquí en Ferrol la Escuela esta de Ingenieros Mecánicos. Y entonces, la casualidad, que a lo mejor no era tanta casualidad, que había habido unas oposiciones unos meses antes. Entonces, claro, yo creo que ya era buscando una persona para que viniese para Ferrol. Entonces las gana el padre, aprueba, y a los 3 o 4 meses pues ya lo destinan para Ferrol. Y claro, me llama mucho la atención porque un señor que viene con su familia, bueno, ya tenía un hijo, estaba casado,
y que viene para Ferrol, que no tiene nada que ver con Ferrol, pues al poco tiempo pues ya era, funda el periódico este del Eco Ferrolano. Después está metido en todos los corrillos estos intelectuales y en todos los sitios que son un poco, en el Jofre, por ejemplo, hace una vida social de manera que lo conoce mucha gente. Trabaja con los obreros allí en el Arsenal, pero codo con codo, aunque él es el ingeniero y es el director de la escuela, pero se baja a trabajar con ellos. Entonces, claro, yo digo, esta persona que llega a Ferrol, que no conoce a nadie, que nada más que está 5 años, porque está del 50 al 55, y que después, eso, el pueblo de Ferrol le tiene que implorar que no se vaya, que se quede, que le dan un cargo político, y él, la verdad es que él se fue un poquito dolido, porque cambia la estructura de la escuela de ingenieros mecánicos, y entonces él parece ser que no está de acuerdo con algunas cosas, y decide irse, claro. Y es cuando se va a Madrid. Pero el niño, que es tan inquieto, yo creo que es como el padre, porque el padre también después en Madrid sigue haciendo cosas, después se desplaza de Madrid, yo no sé si era Aranjuez, con también los ferrocarriles. sí, por cosa como era ingeniero de ferrocarriles, pues por su trabajo, pero siempre también intentando ayudar, que eso es lo bueno con lo que nos tenemos que quedar, tanto el padre como el hijo. Y a lo mejor también hay que hacerlo extensivo un poco a la sociedad del momento. Claro, nosotros lo que estudiamos más fue la sociedad ferrolana, pero a mí me llama mucho la atención que cualquier desgracia que ocurría en Ferrol, imagínate, pues eso, un obrero del Arsenal que se mataba, sí. Que le tenía un accidente y se moría. Bueno, automáticamente ya aparecían grupos de gente intentando organizar algún espectáculo para recaudar dinero y ayudar a la viuda y a los hijos. Que claro, esto hoy lo vemos muy pocas veces, pero esto era constante. O sea que es un momento de gran solidaridad, ¿no? Sí, mucho. Ferrol, el pueblo ferrolano, yo lo definiría como un pueblo muy trabajador, con un gran tesón, muy solidario y que luchó siempre muchísimo a lo largo de la historia para conseguir solucionar los grandes problemas que tenía. Como no era capital de provincia y como Ferrol no tuvo una burguesía fuerte, porque en Ferrol solo existía como industria la industria naval, una industria muy potente que daba trabajo a muchísimas personas, a muchísimos obreros y clases medias, pero sin embargo era la única industria que procedía del Estado y no tenía, pues como otras ciudades, una burguesía basada en las remesas de la inmigración o en la acumulación pues por la pesca, acumulación de capitales. Entonces fue una ciudad que tuvo mucho que pelear para conseguir solucionar sus problemas. Y en el periodo en el que vive Canalejas, que Canalejas desde mediados del siglo XIX hasta su muerte en 1912, pues en Ferrol se alternan periodos de crisis cíclicas con periodos de un gran auge económico según el trabajo que había en los arsenales. Sí. Y bueno, en los momentos malos la solidaridad surgía con una fuerza tremenda. El propio ayuntamiento se preocupaba, cuando no había trabajo en Ferrol, pues de solicitar obras públicas para darle trabajo a los obreros parados. Empedrar calles, arreglar los muelles, cualquier cosa, y solicitar siempre con continuos viajes a Madrid, porque estaba todo el poder centralizado, para pedir dinero, sí, para modificar los presupuestos, para que se fueran solucionando los problemas. Y ahí entra la relación de los ferrolanos, el pueblo ferrolano, con Canalejas, que va a ser un político, como decías tú, en varios ministerios,
que llegó a ser presidente del gobierno, fue antes presidente de las Cortes, y ahí viene la gran relación que hubo de Ferrol con Canalejas. Y Ferrol en ese momento es una ciudad, podríamos decir, vive un momento luminoso, uno de los pocos momentos luminosos de la ciudad, en cuestión, por ejemplo, cultural, por lo que tú decías, ¿no? O sea, el padre de Canalejas, que es una persona de una enorme, pues parece de enormes inquietudes intelectuales y de todo tipo, pero aquí se encuentra como pez en el agua, ¿verdad? Porque Ferrol resurge en ese momento, por lo que decías, tiene un momento álgido, ¿no?, de la construcción naval, y es cuando está el Jofre, hay varias asociaciones culturales, las primeras óperas se estrenan incluso aquí. O sea que en ese momento no es lo que vivimos hoy. Es un momento de esplendor, ¿no? Comparado con lo que fue Ferrol, hoy estamos muy mal. Hoy estamos muertos. Pero claro, es que antes no había televisión, no había internet. Y yo creo que la gente se unía muchísimo más para hacer, no sé, para llenar los fines de semana, los días de fiesta. Entonces, claro, yo por lo que leí en los periódicos de la época, veo que la gente quizá lo pasaba mejor. Bueno, no sé, a lo mejor es así una forma de pensar mía, pero yo creo que lo pasaban bien porque, mira, empezando por la cantidad de coros que había, después bandas de música. Tú salías a la calle un sábado, un domingo o un jueves por la tarde y tenías una banda de música en la calle Real, otra en el Cantón, en el Palco de la Música. Después había, pero es que a lo mejor te parece exagerado, pero a lo mejor había un día en los distintos teatros de Ferrol, pues suponiendo que fuese un sábado o un domingo, pues 3 funciones en el Jofre, que era el teatro pues más burgués, ¿no? Pues a las 4, a las 6, a veces a las 8 y otras veces a las 10, bueno, o a las 11, 3 o 4 obras, pero después estaba el New England, que era ya más así para proletariado, después estaban cafés cantantes, estaba pues el Romea, estaban muchísimos lugares a donde podías ir. Entonces, la gente, bueno, después aparte el Ateneo, el Centro Obrero de Cultura, la gente tenía dónde meterse. Entonces, el que no quería estar en su casa porque tenía una serie de inquietudes, pues se iba a oír al ingeniero Comerma al Ateneo, al padre de Canalejas también al Ateneo, o al Casino Ferrolano, que ya existía. Entonces, claro, el que no quería cultivarse es porque no le apetecía. Pero incluso había... En Ferrol parece mentira que eso, a principios del siglo, 7 escuelas en Ferrol. Pero no te estoy contando yo ya Caranza, ni fuera de puertas. En Ferrol, 7 escuelas. Y después en Guardos 2, en Ares 2. O sea, que era una comarca en donde el que quería... Hombre, la economía era muy importante, ¿no?, para poder tener unos estudios medios o superiores. Pero el que quería estar informado podía estarlo. No leían el periódico, evidentemente, pues la gente que no tenía posibles, pero se enteraban de boca a boca, porque la gente estaba mucho en la calle. Es verdad que hubo años peores, porque, por ejemplo, en 1901, que ya en Coruña pasa lo de los consumos y la huelga. Lo que comentamos de las crisis cíclicas, después de este periodo de auge de mediados del siglo del que hablamos, pues después en pleno periodo de la Restauración, a partir de 1875, en plena Restauración, los problemas no se solucionan, España va quedando atrasada con respecto a otros países de Europa, y bueno, Ferrol pues va a tener grandes problemas. Entonces, bueno, pues concretamente en el año 1895, luego se repite en el año 1899 y sobre todo a principios del siglo va a tocar muy fondo la crisis después de la guerra de Cuba. Por ejemplo, el último barco que se pone la quilla es el Nueva Reina Regente, que es en el año 1896, en plena guerra de Cuba. Desde entonces no se empieza a construir ninguno más hasta pasados 15 años. Fíjate. No se vota, la votadura se produce en 1906, pero es que no se acaba de construir pues porque no hay presupuestos.
Entonces el paro es tremendo. Hay la corporación municipal tiene que hacer esfuerzos de solicitud de presupuestos, se reúne, se encierra, se declaran, se rebelan, pero estoy hablando de todos los concejales que participan, que en ese momento son los que conforman la corporación municipal. Yo hablo un poco desde la visión del ayuntamiento, porque es donde bebo mis fuentes, es en la vida municipal a través del archivo municipal, ¿no?